Televisión por su derecho a recibir información veraz. Del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, periodo 2025-2031, acompañado de la ciudadana doctora Cilia Flores de Maduro, primera dama de la República Bolivariana de Venezuela. Iniciamos esta transmisión a esta hora cuando el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros lidera el Consejo Nacional de Economía Productiva desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, agenda de trabajo que se desarrolla con el interés supremo de fortalecer. Buenas tardes a todos. Contento de poder saludarlos en el marco de esta reunión del Consejo Nacional de Economía, a todos los empresarios del país. Feliz año, a quien no se lo he dado, a las ministras del equipo económico, a los jefes y jefas de los motores productivos, al presidente del Banco Central de Venezuela. Bueno, hemos estado trabajando intensamente en el marco del proceso permanente de consulta la coyuntura económica que estamos llevando adelante. Saben ustedes que hemos construido de manera virtuosa todos los mecanismos de diálogo económico para la construcción de un nuevo sistema productivo nacional, de un nuevo modelo económico, que tiene que tener como elemento fundamental su capacidad para autosostenerse, para que cada uno de los componentes del sistema económico venezolano tenga la capacidad de generar respuestas en cada uno de sus motores y generar la interacción virtuosa, circuitos virtuosos de interacción productiva para el crecimiento económico real, para el crecimiento de una nueva economía. Es un elemento fundamental. Hemos demostrado que en cualquier circunstancia nuestro país tiene capacidad para producir, para generar riqueza. Y lo único que genera riqueza verdaderamente es el trabajo bien hecho, bien planificado, con una estrategia económica. Hemos logrado avanzar de lo que llamamos nosotros en el año 2018 un primer modelo económico de economía de guerra. En su oportunidad, las sanciones económicas criminales repudiadas por toda la opinión pública venezolana, solicitadas de manera diligente por un puñado de personas incalificables que han pretenden y creen ellos que haciéndole daño económico y por ende haciéndole daño social a su país, a nuestro país, a Venezuela, que le pertenece a todos los venezolanos y venezolanas, ellos van a tener un lecho de rosas para llegar al poder político en Venezuela y convertirse en los salvadores o salvadoras en algunos casos de la historia nacional. Ya la historia que hemos vivido ha demostrado que es un crimen contra todo un país, contra toda una sociedad, haber solicitar o apoyar sanciones contra la economía y el sano funcionamiento del aparato productivo nacional. Ya en su oportunidad, a la primera generación de
agresiones económicas de sanciones, preparamos un plan. En su momento lo maceramos con un amplio debate. Recuerdo al profesor Aristóbulo Isturi, tengo que recordarlo, porque bajo la vicepresidencia de Aristóbulo, compañera Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, rectora de la Economía, ministra de Finanzas, Anabel Pereira, ministros de la Economía presentes, presidentes de las federaciones y cámaras, asociaciones de empresarios del país, ya la primera generación de sanciones tuvo una primera generación de respuesta. A la primera generación de dificultades tuvo una primera generación de soluciones. Y de allí, de lo que fuimos macerando con el diálogo, con el debate, y que lanzamos en agosto del 2018 como el Plan Nacional de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, tuvimos los mejores resultados que pudieran esperarse con esfuerzo propio, con pulmón propio, con inteligencia propia, con pensamiento propio, con doctrina venezolana. Hemos parido, puedo decirlo, de la más pavorosa crisis, producto de la primera generación de sanciones, hemos parido un pensamiento económico para la construcción de un modelo económico autónomo, soberano, autosostenible, con fuerza y motor nacional, como se ha demostrado y se va a seguir demostrando. Los elementos fundamentales están a la vista. Crecimiento sostenido, 15 trimestres. Un sistema cambiario que hizo su debut y logró un altísimo nivel de estabilidad durante largos trimestres. Un proceso de recuperación de cada sector. Productor primario del campo, agroindustria, industria, sectores de servicio, la banca, la finanza, ¿no? Habría que hacer un estudio especializado de la capacidad de las bancas y finanzas venezolanas para pasar las peores circunstancias con aquel nivel de fortaleza, de estabilidad y de capacidad de trabajo. De verdad, ameritaría un estudio muy especial de lo que es la capacidad venezolana para dar respuesta. Todo el sector telecomunicaciones, que ha tenido un gran crecimiento, el sector turismo, el sector de la industria pesada venezolana, que va tomando su propio camino. En fin, los 13 motores económicos que surgieron y fueron paridos, como dijera Einstein, ese sabio, ¿no? De las crisis salen las soluciones y salen las grandes respuestas humanas. Los 13 motores que tenemos activados en fase de crecimiento y en fase de expansión. Hoy somos testigos de una situación mundial que creo que hay un consenso de calificarla de delicada, una situación en general. Se ha disparado elementos muy nocivos, tóxicos de una guerra comercial. Si en lo político hoy estamos viendo cómo va quedando de lado el sistema de Naciones Unidas como sistema rector durante 80 años de la vida de la humanidad, se lo decía hoy al alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, el señor Volker Turk. Estuvimos hablando unas media hora. Hace 2 días estuve hablando con el secretario general de Naciones Unidas, señor Antonio Guterres, y yo les decía, ustedes tienen que hacer algo. Ustedes tienen la responsabilidad. Porque lo primero que hicieron los nazis
y los fascistas en la década de los 30 fue tirotear, destruir, pasar por encima del naciente derecho público internacional y del sistema de la sociedad de naciones. Quizás los más jóvenes que nos ven no conocen esta parte de la historia. Antes de la Organización de Naciones Unidas existió un primer ensayo de la humanidad que se llamó el Sistema de la Sociedad de Naciones, que tenía como sede Ginebra, donde hoy queda, le decía yo al doctor Volker Trull, el Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo primero que hizo esta gente que vino a arrasar y que pretendió conquistar el mundo a través del Tercer Reich fue hacer alianzas, disparar políticas para desconocer el naciente sistema internacional del derecho internacional de convivencia y de paz, acabar con la sociedad de naciones e imponer la fuerza como único lenguaje de la geopolítica, de las relaciones internacionales, de la política. Y ya sabemos el resultado final, ¿verdad? Yo le decía a Volker Trull con los migrantes venezolanos, que son doblemente víctimas. En Venezuela fueron víctimas de las sanciones y la guerra económica, que los obligó a migrar como migrantes económicos. Y ahora son víctimas de un bochorno al pretender calificarlos de miembros de una pandilla de asesinos, el Tren de Aragua, que fue derrotada en nuestro país, y pretender calificar, como hicieron los nazis con los judíos, a toda la migración venezolana como una migración de delincuentes. No es una migración de delincuentes. Salgo en defensa de la migración venezolana, es una migración económica de gente decente, trabajadora, productiva. Yo le ponía este ejemplo al doctor Antonio Gutiérrez, el doctor Volker Trull, porque la estrategia es la misma: vulnerar, acabar, debilitar para desaparecer el derecho internacional. Y en el campo económico-comercial, siempre digo, ustedes conocen más que yo de esto. Yo apenas soy un simple y humilde observador de la geopolítica y de la geoeconomía, la pudieran llamar, ¿verdad? Un simple observador. Pero a todas luces es inexplicable la guerra comercial y económica que se ha desatado y todo lo que se está haciendo, como se está haciendo, para destruir el derecho internacional de paz que rige las relaciones comerciales y económicas del mundo. O ponemos de lado el derecho internacional de convivencia. Todas las guerras durante más de 10 siglos fueron producto de las grandes contradicciones para el dominio económico, de tierras, de recursos naturales. Y luego, ya también a la luz de este siglo, y con el triunfo del Ejército Rojo sobre los nazis, exactamente hace 80 años, fue constituyéndose lo que después se convirtió en la Organización Mundial de Comercio. Y alrededor de la Organización Mundial de Comercio, toda la normativa de convivencia comercial y de respeto entre los estados. Hoy yo puedo decir que la Organización Mundial de Comercio está herida de muerte. Ha recibido un ataque de misiles al desconocerse su autoridad y sus leyes. Y se ha creado la ley de la selva, la ley del caos, momentáneamente en la vida comercial del planeta. Las condiciones del mundo hoy son muy diferentes a las que rigieron durante casi 10.000 años el planeta Tierra, este único planeta que tenemos, con sus contradicciones, con sus circunstancias. Se ha abierto
una época que pudiéramos decir la gran oportunidad para la existencia plena, soberana y en felicidad de los pueblos del sur, de los pueblos del mundo. Casi durante 10.000 años la historia de la humanidad fue la dominación de un imperio sobre otro y la sustitución de un imperio sobre el otro. Se conocen imperios de imperios, quizá en la cultura o el conocimiento que nosotros tenemos, conocemos más del imperio romano que del imperio de los selyúcidas, por ejemplo. Quizás nadie lo haya estudiado. El imperio persa, del imperio otomano y sus 600 años de existencia. Más hacia acá, los imperios coloniales de Europa, el imperio británico, que colonizó parte del norte de nuestro continente, de nuestra América. El imperio portugués y español, que con un, ¿cómo es que llaman? Un edicto papal, una carta papal, bajo el mapa, dividieron lo que iba a ser del imperio portugués, y resultó lo que hoy es Brasil, y el resto hasta arriba, hasta lo que hoy es California, Texas, todo eso se lo dieron al imperio español. El imperio francés, que ocupó parte del Caribe y parte de lo que hoy es Norteamérica, Luisiana, todo eso. La época de los imperios. Siempre frente a todos los imperios, siempre hubo la resistencia de movimientos de esclavistas, de pueblos luchadores. Siempre, en la historia de la humanidad. De hecho, se recoge, nosotros que somos cristianos, cristianos de Cristo directamente, de corazón, se recoge la historia de nuestro Señor Jesucristo como un gran oponente de la forma de esclavización y de opresión del Imperio Romano sobre Palestina y sobre el pueblo de Palestina. Es nutrida, pues, la historia de la humanidad en sus luchas. Por eso es que siempre cuando uno ve la historia de la humanidad, por lo menos de 10.000 años que se conocen, 10.000 años es un periodo corto en la historia del Homo sapiens. Yo he venido hablando bastante de esto en los últimos días, porque es muy interesante. Nosotros apenas tenemos 300.000 años sobre la Tierra. Quizás sea la ministra de la Ciencia y Tecnología la que más conozca de este tema, los hallazgos arqueológicos, que dicen que nosotros tenemos 300.000 años sobre la Tierra, que nuestros abuelos, los primeros Homo sapiens, nacieron en Tanzania. O sea que todos somos africanos, todos somos hijos del África. 10.000 años, 12.000 años de civilización humana conocida. Se calcula que el ser humano se comunica de la forma que hablamos ahora con lenguaje hace 50.000 años, 60.000. Todo, como dice Cilia, mi esposa, la primera dama, siempre, ella dice que todo esto está por comprobar, porque ¿quién vivió esa época? Más allá de la tradición oral, que en algunos lugares fue mutada, sufrió una mutación como aquí, en otros lugares no, como la India, por ejemplo, donde conservan los cantos védicos, que son los cantos religiosos más antiguos de la humanidad, que tienen 14.000 años, aunque los indios dicen que tienen mucho más, y les creo. Y la China, que conservó su milenaria historia de casi 5.000 años. Y digo que a la luz de la historia de la humanidad, adquiere una enorme importancia la lucha de rebeldía, de resistencia y el logro de la independencia nuestra americana. Por donde la vea. La llegada de las ideas de la Ilustración, de la idea de la república como la cosa pública, de las ideas sustitutivas de las viejas monarquías,
luego del oscurantismo con que se dominó nuestras tierras durante 300 años, de verdad, se parece como proceso histórico, social, como proceso político, un milagro. Pero es que nuestros pueblos nunca se entregaron. Aquí está el exgobernador, hoy ministro de Agricultura, León Heredia, que conoce muy bien la historia del negro Miguel y de Guiomar. Eran rey y reina de un pueblo africano que fueron traídos y apenas en 1530, empezando el colonialismo, la conquista, ya encabezaron una poderosa insurrección en todo lo que hoy es Yaracuy y Lara. El negro Andresote. Y así uno ve cómo va el mito de la resistencia y de la lucha pasando de generación en generación. La historia grandiosa de Guaycaipuro, Cayaurima, Guaycamacuto, Nigales, Urimare, Apacuana. Y así como decimos esa historia que es nuestra de resistencia, todo eso como caudales de distintos riachuelos fueron llegando como los riachuelos que llegan para crecer, el gran Orinoco, el gran Amazonas. Llegaron al gran caudal del proceso de independencia de hace 200 años. Hoy se están cumpliendo el gran Francisco de Miranda, nuestro Francisco de Miranda, caraqueño, venezolano, suramericano, está cumpliendo 275 años. O sea que dentro de 25 años estaremos aquí en esta tierra celebrando libres, soberanos y felices los 300 años de Francisco de Miranda, precursor de lo más hermoso proceso de independencia jamás conocido. El que dibujó esta bandera, de la cual nos sentimos orgullosos, esa bandera hermosa que es abrazada por venezolanos y venezolanas aquí en nuestra tierra y más allá. El que diseñó la idea de la libertad suramericana como un todo, de la patria grande, Colombia la llamaba, en el proyecto de Colombia. Así que es una historia realmente admirable. Pero inclusive las ideas llevadas adelante por Bolívar y toda su generación, que fueron las ideas más avanzadas en su tiempo histórico, que quedaron como legado con pertinencia y vigencia histórica y política durante todos estos siglos, inclusive hoy, nos inspiran. Encontraron un mundo muy difícil para ellos, bien difícil, porque todavía costó la independencia y la libertad. Un esfuerzo único, construir ejércitos desde esta tierra venezolana que se fueran a destruir los poderosísimos y bien armados ejércitos del Imperio Español en toda Sudamérica. Y de manera paralela ir fundando instituciones, repúblicas, convocando constituyentes y estableciendo normas constitucionales país por país, verdaderamente se pierde de vista como esfuerzo. Bolívar soñaba con lo que él llamaba el equilibrio del universo, que hoy nosotros lo llamamos el mundo pluripolar y multicéntrico, porque Bolívar tenía muy claro que podría venir un proceso de reversión de los logros y previó que se pudiera dejar por la división interna, por los caudillos y por todo lo que después sucedió, se dejara un coloniaje a la posteridad, como lo dijo en sus propias palabras. Le tocó difícil a esa generación y después de la traición a Bolívar, más difícil a todas las generaciones que vinieron. Ezequiel Zamora. Y pare usted de contar. El siglo XX venezolano fue un siglo complejo,
donde pudiéramos decir estuvo presente también la lucha permanente entre ser y no ser. Así dijo Shakespeare, ¿verdad? To be and not to be. He ahí, in the question, dicen, ¿no? He ahí el dilema. ¿Éramos república o éramos colonia? 100 años después, cuando se celebró el centenario de la batalla de Carabobo, de la batalla de Junín, de la batalla de Ayacucho, y 100 años después, cuando se conmemoró la muerte del libertador Simón Bolívar, no podíamos decir que éramos república, ni que éramos soberanos, ni que tuviéramos proyecto nacional. Llegaron todos esos años, 1921, 24, 25, 30, y Venezuela fue convertida en una factoría petrolera, el lago de Guanoco, que estamos recuperando ahora, y va a dar el doble de lo que dio antes. Sobre eso hay secretos, pues, pero lo llevan los científicos. El lago de Guanoco fue uno de los motivos por los cuales Juan Vicente Gómez se vende a la Bermúdez Oil Company y le dan el golpe de Estado al gran general valiente Cipriano Castro, de Capacho, allá de esa población de Capacho Viejo, cerca de Rubio, toda su familia. A Venezuela la convierten en una factoría petrolera. Y luego empieza la pugna con la muerte de Juan Vicente Gómez. Comienza una pugna para traer las ideas de la democracia y la libertad y para tratar de reivindicar un proyecto nacional de desarrollo. Gran papel jugaron en su momento el gran general Isaías Medina Angarita, que con una audacia no reconocida hoy, ni conocida por la historia, se fue hasta el Congreso de Estados Unidos, se fue hasta la Casa Blanca a decir 50-50, porque hasta entonces los barcos con doble fondo petrolero y de asfalto se llevaban todo y casi que ni pagaban ni impuestos al país. Era la llamada Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La guerra donde los nazis pretendieron conquistar Europa y luego el mundo. Y el general Isaías Medina Angarita recogen historiadores estadounidenses, historiadores venezolanos, documentos secretos desclasificados de la conversación con el presidente de Estados Unidos, con el Departamento de Estado, de las repercusiones de su discurso en el Congreso de Estados Unidos, y efectivamente después de que Isaías Medina Angarita salió de Washington, se tomó la decisión de pasarle la cuchilla y montar un golpe de Estado, porque no podían soportar que un hombre como ese tuviera ideas nacionalistas en función del desarrollo autónomo de Venezuela. Fue un hombre que recogió las ideas de Bolívar, que las representó con inteligencia, con dignidad, el gran general presidente Isaías Medina Angarita. Cercano y asesorado por mentes brillantes como la de Alberto Adriani, uno de los primeros venezolanos que pensó en un modelo autónomo de economía, Arturo Uslar Pietri, venezolanos brillantes de su momento y de todos los momentos. Luego sabemos lo que sucedió. En Venezuela se impuso definitivamente un modelo dependiente de la renta petrolera que deformó el surgimiento de los sectores empresariales, que deformó el modelo económico y que lo deformó todo. Esa es la verdad. Hubo quien levantó la bandera, Juan Pablo Pérez Alfonso, en los 60. No solo fundador de la OPEP, proeza histórica también de la humanidad. Cuánta gente valiosa ha parido Venezuela, ¿verdad? En todos los campos de las ciencias, arte, pensamiento político.
tocó la campana a tiempo Juan Pablo Pérez Alfonso. Escribió aquel libro, Loyo, El petróleo, excremento del diablo. Recientemente estuvimos saludando a uno de sus discípulos, el profesor Álvaro Silva Calderón. Debieron haberlo invitado. Invítenlo de manera permanente. El Consejo de Economía es un hombre sabio, en sus 93 años, un hombre sabio, Álvaro Silva Calderón, y conoce toda esta historia al pelo porque la ha vivido, la ha ayudado a escribir. Y ellos levantaron la necesidad de construir un modelo económico que rompa con la dependencia de la renta petrolera y rompa con el parasitismo de la actividad económica en relación a la renta petrolera. Es una palabra clave, el parasitismo, que ya lo hemos debatido cuántas veces, que era poner como un parásito el tubo digestivo pegado a la renta petrolera, a los petrodólares. La economía tuvo, pudiéramos decir, un comportamiento ficticio, siempre se dijo. La economía venezolana siempre tuvo un comportamiento ficticio, producto de que tenía una inmensa riqueza donde no había que mover ni un dedo. Y la inmensa riqueza debería garantizar el resto. Y garantizaba el resto y el contrarresto, porque Venezuela se transformó en el mayor consumidor de whisky per cápita del mundo, por ejemplo. Resto y contrarresto. Bueno, todo ese fenómeno que nosotros hemos conocido. Estamos transitando un camino, ahora sí, en este siglo XXI, de balance, conciencia, pensamiento económico claro, y hoy yo puedo decir, tenemos un modelo económico nacional venezolano pertinente a nuestra realidad y pertinente al mundo que ha nacido, porque por primera vez estamos en las puertas de un mundo multicéntrico y pluripolar. Por primera vez en 10.000 años estamos a las puertas de un mundo que está naciendo diferente. Y en buena medida toda esta guerra comercial se está haciendo para torcerle el brazo de otra forma diferente ahora, por la vía del proteccionismo, torcerle el brazo al resto de las economías mundiales y rendirlas a los pies del hegemón estadounidense. Estas cosas solo se pueden decir desde Venezuela. Pocos países del mundo pueden decir las verdades que nosotros vamos a seguir diciendo y no vamos a callar. Porque Venezuela, recogiendo su legado histórico y recogiendo el legado de nuestra América, va a seguir construyendo su propio modelo económico, social, cultural y político, pertinente a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia, a nuestras posibilidades y a nuestros sueños y deseos. Y debe ser un esfuerzo de carácter nacional, debe ser producto de un esfuerzo dialogante, de entendimiento, de consenso permanente. Los consensos que logramos durante los años 18, 19, 20, que nos permitieron enfrentar la pandemia. Los consensos nos permitieron conseguir soluciones totalmente innovadoras y nos permitieron iniciar en aquel año 21 nuestro propio camino de crecimiento económico, de creación de riqueza y de nivelación y sanación de las heridas económicas, morales, sociales y humanas que crearon la primera generación de sanciones. Hoy tenemos buenas noticias. El primer trimestre de este año, la tendencia es a la consolidación del crecimiento y ya el Banco Central de Venezuela está estimando un crecimiento no menor del 4.5% del Producto Interno Bruto de Venezuela. Estamos llegando al trimestre número 16 de crecimiento continuo. Y estamos obligados como Consejo Nacional de Economía, y yo les pido a ustedes, mentes brillantes, empresarios, empresarias,
a los ministros, a los estudiosos de la materia económica y a todo nuestro pueblo que se ha hecho también experto económico. Yo les pido que tengamos el pulso de todo lo que estamos construyendo, todo lo que estamos haciendo, para que lo hagamos ahora mejor, para que cuidemos cada detalle. Nosotros estamos preparados, ustedes deben saberlo, bien preparados en la previsión de escenarios para cualquier escenario. Y en cualquier escenario y en cualquier circunstancia garantizar la producción, el abastecimiento, el crecimiento económico y la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, hoy más que nunca, hoy más que ayer, mucho más que ayer. Ahora, esto amerita siempre revisión, siempre amerita corrección de cosas, ¿verdad? Motor por motor, en medio de las incertidumbres creadas por la guerra económica que hay en el mundo y específicamente los anuncios de guerra económica contra Venezuela, entonces todo el mundo mosca, pues, para hacer lo que hay que hacer y mantener la estabilidad y el crecimiento en la economía. Ya desde octubre ustedes habían visto el reaparecimiento en el escenario de lo que hemos llamado el dólar de guerra, el dólar especulativo, que tiene distintas formas y acepción, que lo conocemos. Es un viejo enemigo de la economía venezolana. El dólar de guerra es un viejo enemigo de ustedes, los actores económicos. Y tenemos que hacer todo lo que haya que hacer para superar la perturbación que han creado los dos anuncios de guerra económica del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Y podemos, y lo vamos a hacer. Ustedes verán, y lo vamos a hacer. Y en la medida que lo vamos haciendo, revisar todos los elementos motor por motor. Veníamos hablando y tomando decisiones ya, algunas ya están en curso. En primer lugar, una política acelerada, agresiva y profunda de sustitución de importaciones, motor por motor. Sencillo, sustitución de importaciones. Una política de protección a la producción nacional. Sentido común. Alexac de Morán. Producción nacional. Una política de restricción arancelaria dura a el consumo suntuario que daña, perfora de una u otra manera el sistema cambiario, ¿verdad? Una política de unificación impositiva para que esos impuestos que se crean a nivel municipal, le he dado la orden a la rectora de la Economía para que saque un decreto y suspenda los impuestos que afectan la actividad productiva primaria a nivel de los municipios desde el lunes a las 7 de la mañana. Un conjunto de decisiones que las tenemos. ¿Dónde las tenemos? Aquí, mira. En el tintero, si las estamos haciendo. Las estamos haciendo. Por eso es que yo vengo lanzando el PAE al cuadrado, producir, producir, producir. Y apoyar nosotros en todo lo que tengamos que apoyar, en el flujo financiero, financiamiento, en el flujo logístico,
en la parte legal, cada motor en su proceso productivo. Producir, abastecer, que es lo que vamos a hacer. Mejorarlo y fortalecerlo siempre, porque es una manera de llegar a las personas, a nuestros compatriotas, a nuestro amado pueblo más vulnerable. Por ejemplo, atender el PAE, el otro PAE, el Plan de Alimentación Escolar, y mejorarlo, los mercados a cielo abierto, para garantizarle a nuestro pueblo lo que le podemos garantizar verdaderamente, que es su alimento de calidad y asequible. Y todo el sistema productivo y comercial del país, seguir. Es un trabajo donde nos complementamos, Los planes de crecimiento que estuvimos viendo en Expometal, que le llaman, ¿ah? Expometal, ahí están trazados, ¿verdad? Los planes productivos en el campo del oro, ahí le entregamos una tonelada, como decía un amigo mío, empezandito al Banco Central. Tremendo lingote, pesado, ¿oyeron? A mí me quedó doliendo la espalda de cargarlo. Es pesado. Y Venezuela tiene capacidad y debemos tener capacidad. Unir esfuerzos, hay que conseguir más inversiones. Alexat Morán, te lo dije. Héctor Silva, te lo dije. Rectora, más inversiones porque hoy por hoy podemos elevar la producción en todo el campo de industrias básicas y minas, aún más. En el campo de hidrocarburos, bueno, porque son 13 motores. El primer motor de todos es hidrocarburos. Estamos llegando hoy a 1.080.000 barriles diarios. Vamos a 1.100.000. Con pulmón propio. Esfuerzo propio. Y garantizando con la clase obrera en el motor hidrocarburos la producción, la comercialización. Y he dicho, bueno, si teníamos planes para 1 año, 2 años, de recuperar capacidades de refinación, vamos a acelerar con las inversiones que estamos consiguiendo. Y yo le pido a ustedes, señores empresarios, tremendo negocio. ¿No les gustaría ser socios en la refinación? Porque todos esos productos van a ir a la exportación. ¿Ah? Platica, bien invertida, inversión recuperada a corto plazo y además le están aportando a su país como empresarios patriotas que aman esta nación. Le he dicho, bueno, abramos las compuertas para el capital nacional, porque el capital internacional quiere entrar, ampliar. Nosotros apenas estamos en el 25, 30% de la capacidad de refinación de Venezuela, subiendo al 60%. Ya es un ingreso muy favorable y estimado para el país. Así que en el motor hidrocarburos, continuar lo que hablábamos hace 2 semanas, un día como hoy, en tu oficina ya, en la sede del Ministerio de Hidrocarburos del país, el desarrollo de las inversiones en gas, cumplir los contratos que hemos firmado con las empresas internacionales. Es una de las cosas que yo le decía a unos inversionistas que me visitaron hace 3 días, con los cuales ya firmamos los contratos. Le decía, hagan el favor, digo, se los digo, que no se impongan los abogados ni los diplomáticos, con todo el cariño que le tengo a los abogados y a los diplomáticos, que se imponga el sentido común y el sentido productivo. Para lo que estamos firmando aquí, se cumpla. Y en el 2026 cumplamos esas metas en los campos de gas que estábamos concesionando. Tenemos un pase, me dicen. Tenemos un pase porque la clase obrera y los trabajadores del hidrocarburo están con la sangre caliente para seguir trabajando. Allá estamos en el complejo de José, precisamente para hacer el balance operativo desde la costa oriental de Venezuela. Y bueno, todo el proceso de carga regular, las cargas de marzo, las cargas de abril, que están producidas y están en este momento embarcando hacia los distintos mercados. Vamos a darle la palabra al ingeniero Eduardo Pinto, trabajador y vicepresidente de Exploración y Producción,
y presidente de la CBP, Corporación Venezolana de Petróleo. Está acompañado del director ejecutivo del Complejo Industrial, José Antonio Insúategui, compañero José Teis. Además está Naidemar Barroso, analista de documentación de la plataforma del terminal de almacenamiento, y con los saludos de las buenas tardes. Hoy, 28 de marzo, allá está el motor hidrocarburo, con cara, sonrisa, brazos y deseos de seguir produciendo. Adelante. Buenas tardes, señor presidente, distinguidas autoridades de nuestro gobierno bolivariano. Nos encontramos en el complejo industrial José, acá en la costa oriental del país, con esta masa de trabajadores que está aguerrida, trabajando cada día por fortalecer el motor de hidrocarburos, nuestra principal herramienta para oxigenar nuestro país y garantizar la calidad de vida a nuestra sociedad. Señor presidente, al fondo, escuchaba usted rugiendo un buque que va con 150.000 barriles hacia el sistema de refinación nacional, con 150.000 barriles de gasolina natural para ser procesada en nuestra refinería y abastecer con gasolina de calidad para nuestro país. Señor presidente, con el compromiso de esta masa trabajadora y de toda la fuerza de PDVSA, bajo sus lineamientos y bajo la conducción de nuestra ministra Delcy Rodríguez, vamos nosotros a afianzar el motor hidrocarburo, a aumentar nuestra producción, almacenamiento y exportación para dar nosotros a Venezuela la capacidad de afianzarse como potencia energética hacia el mundo y calidad de vida hacia nuestro pueblo. Señor presidente, me permito, con su permiso, dar el pase al ingeniero Teis, José Teis, el director ejecutivo del complejo industrial de José. Adelante. Buenas tardes, presidente. Desde acá del oriente del país le enviamos infinitas bendiciones para que siga comandando, conduciendo al país como lo está haciendo. Presidente, acá en el oriente del país está activado el motor hidrocarburo al cuadrado, al cubo. ¿Por qué? Porque tenemos las tres líneas activadas. Producción, desde los campos, día a día incrementamos la producción para procesarlo acá en los mejoradores. Eso se traduce en ¿qué? En mayor incremento de recuperación de nafta, en mayor incremento de crudo comercial, que tiene un mayor valor comercial que el propio crudo que se produce en campo, por sus sales, por las calidades del mismo. De igual forma, presidente, en el área de abastecimiento, como informó nuestro vicepresidente, tenemos dos buques a mano izquierda, el buque con 150.000 barriles de gasolina natural, que funciona como insumo a mezcla para la formulación de gasolina necesaria para el país. Y a mano derecha tenemos el buque que va a cargar GLP para el centro del país. Eso es por el lado del abastecimiento. Por el lado de la exportación, mes a mes continuamos rompiendo récord de los últimos 5 años en cuanto a las exportaciones. Estamos en 17, aquí en el oriente del país, estamos en 17 millones, después 18 millones mensual, 19 millones mensual. El mes pasado cerramos con 20,5 millones de barriles de exportación mensual. Ya en este mes, Dios mediante, cerramos con 21 millones y la instrucción es seguir avanzando, seguir creciendo. Cuente, presidente, con esta clase trabajadora porque tiene el querer, tiene el saber y tiene el poder para seguir activando este motor hidrocarburo y seguir activando la economía. Con sanciones, con aranceles, sin aranceles, nosotros vamos para adelante con la producción. Dios lo bendiga, presidente. Y ahora le paso a la camarada Nayomar, miembro del CPT de la Juventud Petrolera, para que le converse con usted. Presidente, buenas tardes. Un honor, presidente, tener la oportunidad de dirigirme a usted en nombre de la clase trabajadora joven, en nombre
de las mujeres venezolanas, que no solamente Venezuela se titula como ser mujer, porque Venezuela es mujer, presidente, sino que aquí la mujer trabajadora se empodera de los procesos, presidente. Cuente usted, presidente, con cada una de la juventud que está en las áreas operacionales garantizando cada barril de petróleo, presidente. Le mando un mensaje de amor, lleno de fortaleza, lleno de bendiciones. Manténgase firme, presidente, que nosotros estamos aquí. Vamos a garantizar las operaciones. Vamos a garantizar las operaciones. Con sanción, sin sanción, como sea, nosotros estamos aquí. Lo demostramos una vez. Nos vimos en el 2019 ante la pandemia, lo demostramos y lo vamos a seguir manteniendo. Cuente usted, presidente, ordene y mande, que aquí estamos nosotros. Adelante, presidente. Bueno, Naidemar, Señor presidente, cuenta conmigo, que aquí estoy yo. Bueno, qué bonito todo este espíritu de renacer, de trabajo, de resistencia. Venezuela está bendecida, bendecida. Y con las bendiciones de Dios, yo he dicho, llevamos la fuerza de Moisés y de David contra el faraón y contra todo lo que aparezca. Nosotros somos gente de bien, somos gente de trabajo y creemos profundamente en las fuerzas productivas y creadoras de todo este país. Y este país le está dando una lección al mundo que será inolvidable por los siglos de los siglos. Y esa fuerza la llevan ustedes. Y es toda Venezuela, Venezuela toda. Bueno, que Dios me los bendiga por allá. Quiero ir pronto para allá, rectora de la Economía, ministra de Hidrocarburos, para darle un abrazo allá a las trabajadoras, a los trabajadores. Bueno, y seguir en el desarrollo, precisamente. Aquí yo tenía algunos datos muy importantes, ¿verdad? De crecimiento, producción de atún, 58%, de azúcar, 24% en el primer trimestre. Cosas concretas que Venezuela ha logrado con esfuerzo propio y debemos mantener con esfuerzo propio, ahora con un esfuerzo mayor. Porque se me meten ustedes ahí con su lupa, no descansan, sin dormir. Motor por motor y en cada motor sector por sector. Escuchar, tomar nota, propuesta, decisión. El método que tenemos, llevarlo al doble, al cuadrado. Producción, abastecimiento y exportación. Nosotros tenemos que elevar la capacidad de exportación, ministra Coromoto, Daniela y todo el equipo de ustedes. Concretar la exportación. Nosotros tenemos que generar nuevas fuentes de divisa, porque tenemos que llegar. Ustedes podrán decir, y díganlo si quieren, están autorizados. Maduro se volvió loco. Sí, me volví loco de sueños, de amor y de energía que cargo en el cuerpo por defender nuestro país. Pero nosotros tenemos que llegar un día, señora rectora, en que el 100% de las divisas que se lleven al sistema cambiario sean de fuentes distintas al petróleo. Lo vamos a lograr, ustedes verán. Ya estamos bien avanzados en esa materia. ¿Quién iba a pensar eso? 120 años dependiendo del petrodólar. Y ya tenemos un buen porcentaje bonito. Y tenemos que lograrlo. Una economía totalmente sana, autosostenida. Y las grandes fuentes de los hidrocarburos, un seguro. Es un seguro de ahorro, un seguro para invertir y poner este país a volar. Si en Asia hay una China, ¿verdad? El gran motor de Asia y del mundo es la China. Bueno, nosotros ser como la China de Sudamérica, pues el motor del crecimiento de otro tipo de economía, no subdesarrollada, no neocolonial, no dependiente, autónoma, que genere riqueza y satisfacción, tenga como el objetivo la satisfacción y la felicidad de la familia, del ser humano. Ese es el modelo. Y de ahí nadie nos va a sacar. Tenemos un viejo enemigo, el dólar de guerra. Bueno, vamos a combatir
contra todos los mecanismos de robo, de especulación. Hay un dólar de mercado. Algunos lo llaman el dólar oficial. Es un error. No es dólar oficial porque no lo fijamos nosotros. Lo fija el mercado. Es un error. Aquel que ame a Venezuela no estimule bajo ningún aspecto el dólar de guerra, el dólar paralelo. Aquel que ame a Venezuela respete el dólar de mercado que construimos en estos años de lucha del nuevo sistema cambiario. Es una batalla, un pulso. ¿Quién puede más? ¿El dólar de guerra o la construcción de un dólar de mercado que beneficie la estabilidad económica, el crecimiento, la producción, el comercio y la satisfacción de las necesidades de un país? Hagamos la reflexión. Y no solo estoy hablando de una inspiración filosófica o política o doctrinaria, que sí lo es. Estoy hablando de algo concreto, técnico. Demanda, oferta, oferta, demanda. Y entonces tenemos que equilibrar. Por eso es la sustitución de importaciones, para que no salga divisa. Para eso es la protección de la producción nacional, para hacer las cosas aquí. Por eso es que hay que pechar duro al consumo suntuario. Porque si no estaríamos construyendo un modelo económico rentista sin renta. No vale, vamos poco a poco. Vamos poco a poco que vamos lejos. Vamos poco a poco que vamos construyendo. Vamos lejos y vamos construyendo. Se nos sobrecalentó la economía, el comercio, fue lo que se sobrecalentó. Por tu culpa, Luis Villegas. Se sobrecalentó el comercio. Fue un fenómeno. Y hubo un 40% más de demanda de divisas. Pero de todas maneras, el dólar de mercado del sistema cambiario que se ha construido entre todos funcionó. Afortunadamente tenemos el ingreso integral de los trabajadores indexado y continuará y fortaleceremos el ingreso integral de los trabajadores indexado hoy más que nunca y lo seguiremos mejorando. Claro que sí, porque esto es un proyecto económico, social, de justicia, de igualdad, para paz social, para paz nacional. Entonces sigamos construyendo. Y en el pulso aquel, entre el viejo aquel, enemigo histórico de Venezuela, el viejo enemigo histórico, el dólar de guerra y el dólar de mercado, apostemos a que se estabilice con fuerza, a que sea el que utilicemos en todas las transacciones y cuidemos el crecimiento económico, paso por paso, en cada motor, ¿no? Estaba diciendo, el crecimiento de azúcar, 24%, de leche producida en Venezuela, 23%. Estaba leyendo un dato que tenemos autonomía, o sea, se está produciendo el 78% de la leche que se consume en el país. Eso era impensable hace 6 años, o hace 15 años inclusive, cuando había bastante petrodólar. Crecimiento de la harina de trigo, 75%, aunque la procesamos aquí, pero el trigo se trae de afuera, porque no se ha conseguido el método León Heredia. Castro Soteldo no lo consiguió, a pesar de que él es científico, para producir el trigo aquí. Solamente un poquito por allá por Mérida, ¿verdad? Y se sigue comiendo mucho trigo. ¿Eso es producto de qué? De la cultura rentista petrolera. Cilia y yo hacemos ahora unas harinas de batata, ocumo, ñame, plátano. Son testigos mis compañeros del alto mando político. Hemos tenido largas reuniones recibiendo el informe de Diosdado, ese es otro tema, sobre las candidaturas, gobernaciones. Ya están todas las candidaturas a gobernaciones decididas y se van a anunciar el lunes, ese es otro tema, agárrenlo por ahí como un dato. Y entonces uno está a largas horas, entonces ahí que comemos sano. El que más come es Diosdado, pero sano. ¿Entiendes? Ayer nos comimos unos pastelitos, unos dulcitos, hechos de harina sana, de plátano, batata, etcétera. Se puede de otra forma vivir.
Bueno, eso es poco a poco, pues tampoco de nosotros en eso somos fundamentalistas. Producción de pastas, 22%, y todavía hay un margen para producir pastas en Venezuela. Una buena inversión que está llegando de Turquía por ahí. De aceites, 19%, de café, 13%, sal refinada, 12%, mayonesa, 8%, margarina, 7%, embutidos, 6%, carne de cerdo, 6%, producción de arroz, 3%. Ahí vamos poco a poco, un poco lento, pero vamos al 100%. Crecimiento de producción de pollo ahora, en el primer trimestre, 3%. Crecimiento de producción de huevos, que ya tenemos ocupado bien abastecido el mercado, 2%. Inclusive hay un excedente ya de huevos como para exportar para Estados Unidos que necesitan huevos, porque hay una crisis de producción allá por la gripe aviar. ¿Miento? No miento. Correcto. Entonces, vayamos nosotros equilibrando, profundizando los 13 motores. Aquí están. Yo quiero resultados concretos. Aquí está el Consejo Nacional de Economía. Este Consejo Nacional de Economía tiene varios segmentos para ser consultados, debatidos. Escuchen con amplitud todas las propuestas, todas las ideas, para que nosotros, con esta segunda generación de sanciones, con esta segunda generación de agresiones económicas, de guerra económica pedida por esta extrema derecha antipatria, le salgamos al paso y equilibremos, superemos las perturbaciones que vayan creando y mantengamos un modelo económico de crecimiento, de producción, de integración económica, de fortalecimiento del empresariado nacional, de fortalecimiento de la inversión privada internacional, de asociación nacional con capital internacional. El modelo económico está trazado, ahí está trazado, y nosotros debemos seguir construyéndolo paso a paso. Estuve conversando con las autoridades del Banco Central de Venezuela y he encomendado a la rectora de la Economía, vicepresidenta Delcy Rodríguez, junto a la directiva del Banco Central de Venezuela, para establecer nuevos mecanismos tecnológicos de desarrollo e interacción del mercado cambiario venezolano que permitan la defensa del dólar de mercado que tenga acceso. Venezuela tiene las divisas para pasar esta perturbación y avanzar. Porque entonces empiezan, sobre todo una agencia de noticias llamada Reuters. Yo no sé quién escribe para Reuters, porque los de AP los votaron, ya no pueden ni escribir. Trump los votó, disolvió AP, Associated Press, que estaba dedicado, mira, a la guerra contra Venezuela, lo disolvieron. Ahora es Reuters, La Voz de América también, mira, le pasaron la cuchilla. Ahora es Reuters. Tienen una obsesión por dañar el clima económico. Porque ellos no viven aquí. Los que vivimos aquí y los venezolanos que están en el exterior porque se quieren venir desesperados para acá, merecemos tener un país tranquilo y en paz. Así que ante cada mentira, una verdad contundente. Peor es, dice un dicho, creo que medio machista, más feas la he visto y se han casado. Pero pudiéramos decir, más feos los he visto y se han casado. Así que estamos preparados, bien preparados, para seguir avanzando en cada uno de estos planes y que el Ministerio de Economía y Finanzas, la ministra Anabel, como me ha informado, mantenga el equilibrio y el balance en las cuentas públicas del país, con ingresos que cubran los gastos y con emisión de moneda orgánica. Seguir transitando el camino de construir una economía equilibrada, sana, productiva, nuestra propia. Aquí no hay un manual de afuera.
¿no? Aquí estamos construyendo lo nuestro. Todos nosotros, y en especial yo, somos instrumentos de una mano colectiva, un interés colectivo. Si le va bien a Venezuela, nos va bien a todos. Y si les va bien a ustedes, señores empresarios, y a nuestro pueblo, le va bien a Venezuela. Es una fórmula ganar, ganar. Así que el Consejo Nacional de Economía queda instalado de manera permanente para que cada motor de los 13 motores establezca su plan para enfrentar y superar las perturbaciones de los anuncios de guerra económica contra el país. ¿Entendido? Bueno, que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Me ha alegrado mucho conversar con ustedes. Gracias. Por su amable asistencia y atención, muchas gracias. Ha concluido el acto. Queda instalado el Consejo Nacional de Economía Productiva con las instrucciones que ha dado el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Ha denunciado lo que ha sido esta guerra económica que desde los Estados Unidos ha sido declarada contra nuestro país para los últimos días. Igualmente ha llamado a combatir contra todos los mecanismos de ese dólar de guerra que ha afectado la economía venezolana, que sin embargo lo ha ratificado el presidente Nicolás Maduro. Hemos tenido un crecimiento sostenido del 4.5% del Producto Interno Bruto, producto precisamente de lo que ha sido las bases económicas del nuevo modelo de economía real que ha permitido una economía sustentable, autosostenida también por el esfuerzo en unidad nacional. Vemos aquí entonces también al presidente Nicolás Maduro en esta fotografía, en este avance, en este diálogo político constructivo, así como lo ha anunciado que el Consejo Nacional de Economía Productiva es una instancia para ese diálogo político, económico que requiere el país. Conversa con los empresarios venezolanos, los ha felicitado por el sentimiento de unidad nacional y les ha dicho que al ganar ellos también gana toda Venezuela, y en ese mismo orden ha hecho grandes reflexiones sobre lo que necesita el país, que es conseguir nuevas inversiones de capital extranjero y de capital nacional para elevar la producción de la minería, de los hidrocarburos, así como de todos los sectores del país para que sean autosustentables, que den también respuesta a las necesidades del país y que con ello se generen las riquezas necesarias. No han podido ni podrán. También ha denunciado todo lo que ha sido esta campaña de la ultraderecha, que ha pedido sanciones para nuestro país, ilegales sanciones desde el occidente global, y las ha condenado como método de política de la extrema derecha, y ha dicho además que más del 85%, el 95% de la población venezolana las rechaza, que no han tenido ninguna aceptación por parte del pueblo venezolano. También llamaba a que desde este mes de octubre, con este dólar de guerra que se ha impuesto en nuestra economía, se vaya combatiendo y que se vaya utilizando el dólar que se ha venido estabilizando a través del Banco Central de Venezuela, con soberanía propia, con la generación de riquezas que hasta ahora se ha tenido y que se ha dado en este fortalecimiento y en esta capacidad exportadora que ha venido dándose en el país. Además, como también ha llamado a la protección de la producción nacional, del desarrollo de las nuevas fuerzas productivas. También en este diálogo económico que ha llamado el presidente Nicolás Maduro, con capacidad para generar respuestas en cada uno de los 13 motores de la agenda económica bolivariana. Ha recordado que Venezuela está también en esta geopolítica mundial, y precisamente de esa geopolítica mundial daba cuenta de la guerra comercial que se ha declarado desde los Estados Unidos contra el mundo como parte de esta acción para eliminar el derecho público internacional. Es parte de la información que manejamos a esta hora desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, y con ella despedimos esta transmisión.